gestiones pasadas, tesorero de la CIPUC Nacional. Actualmente es pastor en la Iglesia Central de Cochabamba. Amén. Amén. Vamos a dar lugar a nuestro pastor Leonardo Rojas. Amén. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, hermanos. En esta noche les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y es un gusto y un placer poder estar esta noche con ustedes. Gracias al Señor, un cordial saludo a todos los directivos de este proyecto de Escuela Dominical, Escuela para Padres. Dios le bendiga a la directora y a todos los que componen este directorio. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Amén. ¿Me escuchan? Le escuchamos perfectamente. Amén, hermana. Gracias al Señor. Bueno, yo también les escucho muy bien. Continuamos. Adelante, pastor. Usted tiene todo este tiempo para realizar la exposición. Adelante, pastor. Muchas gracias. Bueno, la verdad es una gran oportunidad para mí poder estar frente a este medio y poder compartir con todos los hermanos que están sintonizando este medio. Dios le bendiga a todos los padres, a todas las madres y a todos los hijos. También me imagino que están esperanzados de oír, de escuchar este mensaje que yo no soy tan bueno que digamos, ¿no? Pero vamos a compartir esta noche lo que se pueda y que sea de bendición para cada uno de los papás, en especial para los papás que necesitamos esta gran ayuda. Una escuela para padres de la Iglesia Pentecostal Unida de Bolivia. Bueno, entonces comencemos hablando esta pequeña conferencia de aportación, pues, ¿cómo puedo mejorar mi relación con mis hijos e hijas? ¿Cuántos de los que están escuchando tienen hijos e hijas? ¿Me pueden decir amén? Amén. Pero es una hija. Bienvenida, hija. Queremos escuchar decir a los papás, a las mamás que están participando allá, que queremos escucharle, a ver, que digan amén. Amén, pastor. Amén. Amén, pastor. Me alegra que están atentos a esta conferencia. ¿Cómo puedo mejorar la relación con mis hijos e hijas? HP. Bueno, quiere decir HP o PH, quiere decir padre e hijo. Nosotros necesitamos bastante esa relación que se ha perdido. Usted sabe que ¿por qué se ha perdido esa relación con nuestros hijos? Los papás hemos perdido. Bueno, quisiéramos saber entonces por qué se han perdido. La importancia de brindar tiempo de calidad en la familia es muy importante, hermano o hermana, papá, mamá que está escuchando en este día. La importancia tiene que ver más que todo, no solamente en la iglesia, sino también en la parte secular, con las personas que no conocen al Señor y que necesitan esta importancia de conocer la calidad de la familia. Y esta calidad vamos a poder hablar en dos términos más o menos, pequeños aportes que voy a dar con unos aportes también de unos científicos o que han investigado. Uno, cómo recuperar el vínculo afectivo con nuestros hijos. Número dos va a ser cuáles son los aspectos que crean conflictos en la comunicación con nuestros hijos, papás e hijos. Y en tercer punto pequeño vamos a hacer un aporte desde el punto de vista la palabra del Señor, la comunicación según la Biblia. Así que entonces en estos tres pequeños puntitos vamos a disfrutar. Amén. Amén. ¿Cómo recuperar el vínculo afectivo con nuestros hijos? Hoy por hoy hemos visto que ese vínculo ha estado muy deteriorada. En algunos momentos también estuvo muy enlagunadas, muy simples. ¿Por qué?
ha habido una situación que nos ha llevado a perder estos vínculos con nuestros padres, con nuestros hijos, precisamente porque nosotros hemos perdido ese afecto hacia nuestros hijos y no hemos tenido lo suficientemente el vínculo para poder recuperar la relación con nuestros hijos. ¿Qué es lo que nos ha robado? ¿Cuáles son esos medios o esas formas que nos han deteriorado la relación con nuestra familia? Bueno, por ahí se dice que hubo, por ejemplo, los medios de dispositivos, como por ejemplo, dentro de eso el Facebook y otros páginas que nos han quitado lo suficientemente ese espacio a la comunicación y nos ha quitado ese vínculo que deberíamos tener nosotros como papás, como hijos, como cuando dijimos al comienzo, yo quiero tener un hijo, yo quiero que venga una hija, yo quiero tener una familia, pero resulta que esos valores, esa familia, una vez que hubo, se fue perdiendo, se fue deteriorando, hasta que esos vínculos se fueron desviando por mediante estos medios que se llaman internet, celular, televisión y otros medios. Y hoy por hoy, si usted se ha dado cuenta, hermano, papá, mamá, esos vínculos que teníamos antes, hace los años 80, 70, 80, todavía yo recuerdo, papá, yo me podía sentar con mi padre a hablar, con mi madre a conversar, con mis hermanos a jugar, teníamos ese vínculo afectivo, ese amor, pero resulta que hoy todo el mundo agarra este aparatito que se llama el celular. Y cuando nosotros estamos en la mesa, estamos desvinculados totalmente con la mamá, con el hermano, con la familia. Estamos desvinculados totalmente. Ahora, no que sea malo el celular o algunos dispositivos, no es malo, es muy bueno, pero saber manejar estos dispositivos y tener un vínculo mucho mejor con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra familia, pero eso se ha estado perdiendo en la familia de la sociedad, porque la sociedad en sí acepta estos dispositivos, pero sí nos ha desvinculado, por ejemplo, los valores que teníamos en cada familia. Ahora ya no hay un papá que pueda conversar con su hijo, ya no hay una mamá que esté conversando con su hija. Lo que nos dice en la palabra del Señor se ha desvinculado, pero podemos recuperar. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando, ¿cómo puedo mejorar la relación de PH, o sea, papá e hijos? ¿Cómo podemos recuperar ese afectivo con nuestros hijos? Bueno, entonces el siguiente punto nos dice así, de esta manera. Iniciaremos entonces, dice, lo tengo acá, no lo veo muy bien. ¿Cómo se sube esto? Bueno, me tapó. El vínculo afectivo es la... Estamos mal. Oh, estamos desvinculados con estos aparatitos. Iniciaremos entonces ese vínculo afectivo de la relación que debemos tener, como por ejemplo amor con nuestros hijos. Y es lo que nos ha desvinculado estos medios que se llaman dispositivos, y otros medios nos han desvinculado a tener ese amor que deberíamos tener como papá, como hijo. Una comunicación y cariño que se establecen entre el padre y el hijo. Este se va creando desde la infancia y se va desarrollando a lo largo de la vida. Estos vínculos prácticamente pues nacen en un matrimonio, pero esos vínculos se tienen que aumentar y no perder el amor, el respeto, el cariño, y que esa ya se va dando el efecto con los hijos, con las hijas, con la familia. Y dice que también como cuidar ese vínculo maravilloso que existe con nuestros hijos,
Bueno, allí tenemos el segundo cuadrito, tenemos el jardín se olvidó de regar. ¿Cuánto de nosotros los papás nos hemos descuidado de regar nuestro jardincito, nuestra familia, nuestros hijos? Mire, esos hijos han estado descuidando. En vez de poder, por ejemplo, mejorar ese vínculo con nuestros hijos, ¿qué es lo que hemos hecho? Muchos papás pensando que era mejor darle ese vínculo de atención, ese amor, esa comprensión, ese aprecio, nosotros lo hemos entregado un celular o lo hemos entregado frente a una televisión y le hemos dicho, mis hijos tienen que distraerse con la televisión, mis hijos que tienen que distraerse con el celular. Resulta que ese jardincito, ese jardín de nuestra familia ha estado descuidado, ha estado sin regar, ha estado prácticamente alejándose de nosotros cada día más y más. Pero ¿cómo nosotros podemos recuperar esa relación? Ahora a algunos nos está costando recuperar, hermano, hermana, pero podemos recuperar. ¿Sabe que tenemos ahora? Una gran ayuda de parte de Dios, hermanos. Dios nos da sabiduría, Dios nos da inteligencia, Dios nos da capacidad. Podemos todavía recuperar y seguir regando ese jardincito de nuestro hogar. Gloria al Señor Jesucristo. Una anécdota quiero presentarles en base de esto, de cuidar el jardín. Una anécdota dice que un padre pensó de esta manera. Escúcheme, papá, mamá. Espero que usted me está escuchando, papá. ¿Puede decirme amén? Amén, pastor. Muy bien. Amén. Amén. Gracias, hermanos. ¿Hay alguien de La Paz, de Oruro? No hay. No hay. Pero yo sé que están de Cochabamba y Santa Cruz, me parece que están. Entonces la anécdota dice de la siguiente manera. Un hombre, un padre de familia, tenía unos 2 hijos y la esposa, y un día de eso dijo, yo quiero dar lo mejor a mis hijos. Yo quiero tener ese afecto, ese cariño. Yo quiero darles, por ejemplo, las comodidades. Y entonces este papá dice que ganaba muy poco y un día hubo una oportunidad de irse a una ciudad como por ejemplo a Estados Unidos y pensando que iba a dar las mejores oportunidades a su familia y a sus hijos y se fue a trabajar a este país lejano. Y estando allí en ese país lejano, el papá dijo, voy a volver a mi casa y cuando vuelva yo voy a tener dinero porque yo voy a trabajar. Y evidentemente trabajó él y él tenía dinero, él pensó en sus hijos, él dijo voy a darle el mejor lugar a mis hijos, a mi esposa, y cuando yo regrese a la casa, con él, y él compró regalos para los hijos, para la esposa. Y dice que volvió a su casa después de un buen tiempo de haber trabajado y con dinero y bueno, contento, alegre, porque ahora sí mis hijos me van a recibir brazos abiertos, van a correr hacia mí cuando yo llegue a la casa, mi esposa me va a dar un beso, mis hijos se van a avalanchar sobre mí. Y bueno, con esos conceptos él volvió a su casa y cuando dice que llegó, hermano, hermana, que me está escuchando, ¿sabes quién le recibió cuando él llegó a su casa, a su hogar? ¿Sabes quién le recibió primero? ¿Se imagina quién le recibió? ¿El hijo o la esposa? ¿Aló? ¿Quién cree que lo recibió? ¿Alguien dijo por ahí? La esposa. Ah, muy bien, la esposa. Claro que tenía que recibir la esposa, porque eso era la intención del esposo, porque él decía, mi esposa va a salir, mis hijos van a correr, y sabe que alguien dijo perrito. Ah, sí, es verdad. Verdad, hermano, hermana. ¿Sabe que cuando llegó el papá, evidentemente salió el hijo, la hija recibió el regalo? Papá, ¿qué me trajiste? ¿Qué es lo que me trajiste de ese país? Y bueno, regalos, hijos. Y tomaron los regalos, agarraron los regalos. Dice que
hermano, pero antes de eso, ¿sabes quién salió? Lo primero que salió fue un perrito. Un perrito que no se olvidó jamás de su padre, perdón, de su amo, no se olvidó, casi le dio de su padre, no se olvidó de su amo. Ese perrito que tenía y que había dejado en su casa estaba allí esperándolo. Y cuando sintió que su amo llegó, entonces dice que brincó y se avalanchó el perrito y le movió la colita y le besó y lloró el perrito, se revolcaba el perrito, pero ¿sabes qué hizo el hijo? El hijo recibió los regalos, tomó los regalos y dijo, ni siquiera dijo gracias, tomó los regalos y se fue a su habitación y allí abrieron los regalos, allí vivieron con los regalos y estuvieron felices por tener el regalo y la esposa ni siquiera lo besó. Le dijo, ya llegaste, ¿de qué tiempo? Bueno, como que de mala gana le recibió al esposo, la esposa, y hermano, fue triste para ese papá. ¿Pero por qué? Pregúntese por qué. Porque no había regado desde el comienzo su jardincito, porque él pensaba que trayendo, llevando los regalos a la casa, los mejores regalos, las mejores cosas, podía él de pronto mejorar la calidad de vida en su familia. Resulta que las cosas materiales, hermano, hermana, no hacen el bien. Harán en el momento, pero no lo hizo muy bien. Y el papá dice que aquel esposo entró a su cuarto, miró a un lado, a otro lado, entró a su recámara y allí el esposo se echó en la cama pensando, pensando, ¿cómo es la vida? La vida es así. Había perdido el vínculo de la familia, ese amor, eso temor de amar al papá, mamá, pero eso tenía el pensamiento del papá de darles lo mejor y se había perdido. ¿Por qué? Nosotros pensamos que con darle el mejor juguete la estamos haciendo bien a nuestros hijos. No es así. Pensando que dándole dinero, de pronto estamos haciendo lo mejor, vinculándonos con ellos. Lo único que hacemos con esas cosas es desvincularnos. Una pequeña anécdota y que esto de verdad. Un hermano de la iglesia, un día en una convención se me acercó y me dijo, pastor o hermano Leo, me dice, mire la vida, cómo es la vida. Me dice, escuche papá lo que le voy a decir, lo que me dijo el hermano. Esto es un hermano de la iglesia. Pastor, me dice, yo nací en una familia humilde. Desde chico yo me salí de la casa, me dediqué a trabajar y trabajé pensando hasta que un día formé una familia, tuve una esposa y unos hijos preciosos al comienzo y yo pensaba que mis hijos no tenían que trabajar, no tenían que hacer nada, porque yo logré tener dinero por mediante el negocio. Dice que a los hijos le puso una persona que les atendiera, desde el desayuno, desde la ropa, tenía que estar bien atendida, la planchadas, lavadas, y tenía que mandarle con una persona al colegio y recoger todo el tiempo hasta que llegó a ser jóvenes sus hijos. Los hijos cuando ya fueron jóvenes, ese papá le dijo, hijo, a uno le dijo, estudie, le puse en el mejor la universidad en La Paz, pero ese de mi hijo no quiso estudiar, se dio a la borrachera, se dio a la perdición. El otro hijo, el segundo, le dije un día que me ayudara a llevar el negocio a la tienda. No quiso. No quiero, papá. Estoy cansado. Y ese padre lloraba delante de mí, decía, pero pastor, ¿qué he hecho yo con mis hijos? Lo único que yo he pensado es darle lo mejor como padre, porque yo sé que se sufre cuando uno no tiene. Yo no tenía para comer, yo no tenía para poder satisfacer mis necesidades. Mis padres eran humildes del campo y yo pensé que dándole a mi hijo dinero, la mejor educación en las mejores universidades, mis hijos iban a corresponder.
Y él me dijo, no, me equivoqué, pastor. Me equivoqué, pastor. Nadie me quiere ayudar. Quedé solo. Tengo dinero, tengo negocio. Quisiera ayudarles a mis hijos, pero ellos se han alejado. ¿Qué hizo? Se desvinculó con esos hijos. ¿Quiénes atendieron a esos hijos? Las personas ajenas. Y él nunca tuvo tiempo para poder demostrar ese vínculo de amor. Él no tuvo tiempo para compartir la palabra de Dios. Él no tuvo tiempo para poder ir a jugar con los hijos. Él no tuvo tiempo para poder compartir algo que los hijos necesitaban. Hermano, no nos equivoquemos. Ahora, vamos a ver cómo recuperar la calidad del vínculo afectivo, demostrando, como dice, cómo crear, bueno, a través de demostrándole nuestro amor, nuestra comprensión. ¿Por qué? Porque hay niveles en la parte de los niños, de las personas, vienen por etapas, por niveles, y cuando ya cumplieron cierta edad, ya no se puede recuperar lo que uno ha perdido. ¿Por qué? Porque se descuidó con el jardincito. ¿Cómo lograr la calidad que favorezca el vínculo entre padre e hijo del PH? ¿Cómo lograr ahora? Hay una oportunidad ahora para lograr. Tenemos a un Dios todopoderoso. Podemos orar por ellos. Si sus hijos son mayores de edad, lo que puede para recuperarlo, orar al Señor, compartir, sacar tiempo, costará tratar de recuperarlo, pero tenemos a un Dios todopoderoso. Demostrarles que son queridos y aceptados. No importa si tienen algunos errores que se hayan desvinculado de nosotros, porque también nosotros hemos demostrado cosas inadecuadas, un mal comportamiento como papás, pero podemos nosotros recuperar ese vínculo que habíamos perdido. Mostrarles principalmente cariño abiertamente a cada uno, decirles no solamente de palabras, sino de hecho, decirles, hijo, te amo, hijo, te quiero, y demostrarles, no dándole lo suficiente, sino lo necesario en el nombre del Señor Jesucristo. El siguiente punto, ¿cuáles son los aspectos que crean conflictos en la comunicación entre padre e hijo? Bueno, hay algunos puntitos vamos a considerar esta noche porque ya se nos está acabando el tiempo, como por ejemplo, miedo o temor. ¿Por qué no hay una buena comunicación entre padres e hijos? Usted se estará preguntando, papá, allá, ¿por qué yo no puedo conversar con mi hijo? Yo ya tengo hijos jóvenes y a veces tengo esa comunicación un poco, todos tenemos, no es malo, pero todos tenemos esa deficiencia de la comunicación con nuestros hijos. ¿Por qué no quieren comunicarse nuestros hijos con nosotros para mejorar la relación con nuestros hijos? Es que hay un miedo y hay un temor en nuestros hijos de hablar con nosotros. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros hemos errado, hemos fallado la conversación con nuestros hijos, la aceptación con nuestros hijos tal cual como son, porque la sociedad es diversa dentro de lo que el estatus social. No somos de una cajita mágica y todos iguales. No, 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 no. Todos los hijos son diferentes. Un hijo al otro hijo y al otro hijo, al otro hijo, son diferentes en el comportamiento. Son diferentes en la forma de actuar, son diferentes en la forma de conversar. Unos son más activos, otros son más pasivos, otros son más tímidos y así hay diversos los hijos. Nuestros hijos no todos son iguales. Entonces, con cada uno debemos lidiar los papás, con cada uno de nosotros, pero ¿cómo podemos llegar a no tener ese miedo y temor? Pues conversando con ellos, escuchándole a ellos. Bueno, el otro es también cómo llegar a tener la comunicación. Dice que hay un juicio de valores y la culpabilidad. A veces nosotros
decimos dentro de esto de los valores que tú no sirves, que tú no puedes hacer esto, aquello. Entonces nosotros, esos valores que tienen los hijos, nosotros lo hacemos a un lado. Otra de las comunicaciones que nosotros necesitamos, no saber escuchar. Los papás tenemos que escuchar para recuperar lo que se está perdiendo. Tenemos que saber escuchar al hijo mayor, al hijo menor, al hijo que está rebelde. Nosotros necesitamos escuchar para conocer qué es lo que tiene en el fondo nuestros hijos. Hay reproches dentro de la comunicación que nosotros también hacemos. Nosotros decimos que tú eres tal y cual y comenzamos a reprocharle porque no es como el hijo mayor o no es como la hija. Entonces hay unos reproches por X motivos y nosotros estamos cerrando y no tenemos que reprocharle a nuestros hijos, sino más bien aceptar tal cual como son en la parte de la comunicación con ellos. Interrupciones. Cuando tu hijo te está hablando, cuando tu hija te está hablando, muchas veces nosotros como papás decimos, no, yo soy papá y yo conozco, yo sé, yo tengo esa formación o yo he sido formado por mi padre y no queremos nosotros, por ejemplo, escuchar. A veces interrumpimos lo que ellos quieren comunicarse con nosotros y hay que nosotros saber escucharle la comunicación de nuestros hijos. ¿Cómo poder recuperar? Precisamente no interrumpir la comunicación, porque allí está la solución para poder saber a los hijos. Otro, dentro de lo que es la comunicación, a veces a nosotros los papás nos gusta sermonear, nos gusta decir, no, es que yo he sido formado así y así tiene que ser. No siempre, hay que ser como un buen pescador. El buen pescador cede y comienza a traer también, y cede y comienza a traer. Entonces, no siempre tiene que ser la presentación de la comunicación, un buen mensajero, sermoneador, y lo mismo, y usted le va a decir a su hijo que lo mismo, y ahí es donde estamos cerrando nosotros, sermoneándoles a los hijos, y así no vamos a poder recuperar. Pero con la ayuda de Dios, sí. Amenazas. ¿Cómo los amenazamos a nuestros hijos? Cuando hay una comunicación y quiere comunicarse nuestros hijos con nosotros de algo que ellos están pasando, entonces nosotros decimos, claro, es que vos te estás comportando mal, te estás yendo a un mal camino. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ya te voy a castigar. Lo amenazamos de diferentes maneras, culpándolo, asignándolo, o tal vez hasta de pronto dirigiéndose con algunas reprensiones, nosotros la amenazamos a nuestros hijos. Cuestiones laborales, cuando ya el joven ya está más o menos un poquito más crecido, ellos quieren tener dinero, ellos quieren tener como nosotros que se van formando, pero entonces en la parte laboral no les resulta muy bien a los jóvenes y nosotros comenzamos a decirles que tú eres bueno para nada. También comenzamos a tener ese desvínculo de la comunicación. Sentimentales. ¿Cuántos de nuestros hijos cuando ya están jóvenes no nos quieren comunicar lo que ellos están sintiendo? Ellos también tienen un sentimiento de ser atraído o atraer a algunas personas, interesarse de otras personas, de su mismo, bueno, de las personas a quien aprecia. Hay unos sentimientos y son humanos, pero cuando no hay una buena comunicación, por ahí estamos perdiendo también. No tenemos una buena relación y nosotros necesitamos escuchar la comunicación de ellos. Oír o escuchar es muy importante, aunque las dos cosas son diferentes. Y por último, falta de confianza. Esto es muy grave, la falta de confianza. Cuando hemos perdido la confianza en nuestros hijos, en lo que ellos quieren comunicarse, hemos perdido ese vínculo que teníamos que tener, entonces nosotros perdemos la confianza. Y cuando perdemos esa confianza es como bajarse un estribo y otro estribo y vamos de peor en peor. Bueno, eso es en cuanto a la comunicación. Lo otro, la comunicación según la Biblia. Con esto entonces terminamos. Hay unos pasajes de la Biblia que nos recuerda Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 7, ahí lo tenemos, donde le dice
acerca de la comunicación, cómo tenía que ser el papá, cómo tenía que comunicarse con los hijos, y las repetirás a tus hijos. ¿Qué es lo que tenía que repetir? La palabra de Dios, porque para ella, para el pueblo de Israel era comunicarle la palabra de Dios. Pero en este caso nosotros tenemos que ser ecuánimes, equilibrados. No siempre vamos a comunicarle todo el tiempo la palabra. Eso quiero decirles que los hijos necesitan que usted le hable de su familia, que le hable de la historia del mundo. O sea, uno tiene que ser bien equilibrado en la comunicación. Pero bueno, principalmente en el momento preciso, comunicar la palabra de Dios. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Bueno, en la casa hay que aprovechar a hablar a nuestros hijos, es la comunicación, pero también cuando estamos por ahí en la placita, por la calle o viajando, hay que aprovechar, recuperar lo que estamos hablando, mejorar la relación con nuestros hijos. No espere que sus hijos van a mejorar en el colegio, no. Nosotros para eso tenemos que sacar a un parquecito, ir a jugar, a pasear o a conversar y a jugar con uno mismo con ellos. Y así repetiremos la palabra del Señor y vamos a compartir de poder comunicar a cada uno de ellos. El Señor dijo en el libro de San Marcos 3:25, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si padre e hijo están divididos, pues no va a haber la mejoría en nuestro hogar. Su opinión dividida no va a estar mal. Aunque usted no lo crea, pero en el hogar de los hermanos, en el hogar aún de los pastores, hay hijos que están divididos y muchas veces hemos escuchado que ni siquiera los hijos quieren decir que su papá es un pastor. ¿Sabes qué dicen? ¿Sabes qué dicen de los pastores? De pronto le dicen, mi papá es un albañil y resulta que su padre es un pastor. Imagínense, hasta eso se llega a dividir cuestiones aún lo que es los valores, la familia en la casa. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced, un consejo que da el apóstol Pablo, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Bueno, la obediencia que debe el hijo, sí se debe dar. El hijo debe sujetarse al papá, debe escuchar, pero también debe interactuar el papá con el hijo, debe escuchar el papá, debe ser más dócil, más comprensivo el papá, más amoroso, pero también aplicarle la disciplina que corresponde. Efesios 6:2 y 3 dice, honra a tu padre, le dice al hijo y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Qué promesa más grande, hermanos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Dice, hermano, que debemos honrar a nuestros padres, que es lo mejor poder honrarle, respetarle a nuestro papá. Es cierto, hijos, nuestro papá de pronto no es como el Superman que nosotros vemos en la televisión. De pronto nuestro padre no tiene ni buena formación académica. De pronto nuestro padre no tiene ni un perfil estética. Y hasta uno de pronto dice, ay, mi padre es mal comportamiento. Sí, es cierto. Como hijos nosotros, hermano, si hay hijos por ahí, no importa cómo sea tu padre, respételo, ámelo y principalmente obedézcale a tu padre. Así tendrás larga vida con promesa en la palabra del Señor. ¿Qué hora tenemos? A ver, no sé qué hora tenemos. Bueno, son 8:10, creo que estamos en el momento preciso. Así que, mi hermano, hemos tocado, número 1, para poder mejorar la relación con nuestros hijos, es tener un buen vínculo. Y si todavía usted tiene, papá, hijos pequeños, riegue el jardincito. Riegue con amor, respeto, con ese cariño que debe darle a nuestros hijos. No importa en qué situación, estatus social vivas, no necesitas tener para dar buen ejemplo, buenos modales,
1,000,000 de pesos, no, no, sino con ese amor, con ese temor, ahora que conocemos al Señor. Segundo, cómo recuperar la comunicación con nuestros hijos, es demostrándole, escuchándole, respetándole. También hay que respetar a los hijos el espacio que ellos tienen, cada uno de ellos. Si su hijo le dice, papá, vamos a jugar, saque tiempo para ir a jugar, hermano, hermana. Si su hija le dice, mamá, enséñame a cocinar, no digas que eres muy chica, muy pequeña. Enséñale a hacer unas masitas, unas pipocas. Vaya por ahí cuando saque tiempito. Hermano, saque tiempito, saque espacio para ir a jugar, a brincar, a saltar. Eso nos va a ayudar a recuperar la comunicación, a entender a nuestros hijos, sino de otra manera. Si usted, a veces nosotros los hermanos decimos, no, todo es Dios y Dios y Dios. Yo no pienso así. A Dios hay que darle como se debe darle, pero también la familia. ¿Por qué? Porque el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo gobernará la iglesia? Entonces, hermano, no podemos aparentar nosotros, decir, yo soy fiel a Dios y tu familia está en un desorden. No, no, dele tiempo al hijo, a la hija. Hay momentos que usted entiende. Yo no soy, un poco he estudiado psicología donde los hijos se portan mal, pero bueno, también hay que entender a los hijos. Tiene una etapa, un trance de cambios físicamente los hijos, y usted también tiene que entender. Papá, mamá, usted ha pasado por ahí. Usted ha pasado por ahí. Recuerde, vuelve, como dice la Biblia, a su primer amor. ¿Cómo era usted cuando era niño? Yo creo que usted me va a decir, es que mi padre era así, es que mi madre era así, es que mi familia. Sí, pero ahora nosotros conocemos al Señor. De pronto hemos tenido una época muy diferente, pero ahora con la ayuda del Señor podemos mejorar nosotros. Mi hermano, mi hermana, principalmente agárrese del Señor. Pida sabiduría al Señor si le falta sabiduría para educar, criar, formar nuestros hijos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias a cada papá, mamá y a los directivos de este taller para los padres. ¿Cómo puedo mejorar la relación con mis hijos? Esos 3 puntitos quería compartir con ustedes. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Dios le bendiga, pastor. Muchas gracias por, por la, por la intervención que tuvo. Amén. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro taller, de nuestra conferencia virtual, que son las preguntas. Las preguntas que tienen los padres, los asistentes al taller. Bueno, hermanos, habilitamos la ronda de preguntas. Si alguien desea hacer preguntas al pastor, si quieren algún consejo, si tienen alguna duda, pueden levantar su mano aquí en el Zoom. Y si no saben levantar su mano, digan en el chat, quiero preguntar, quiero hacer una pregunta al pastor y le vamos a ceder el espacio para que realice su pregunta. También vamos a habilitar el chat. Si alguien quiere escribir su pregunta, entonces habilitamos el chat y lo vamos a leer. Y enseguida le vamos a pasar el enlace de Padlet para que también puedan contar sus experiencias y contar o hacer una pregunta más. Tal vez tienen alguna pregunta personal o una vivencia personal que deseen que sea anónima. Entonces vamos a habilitar la plataforma Padlet para que pueda expresarse con libertad. Amén. A ver, vamos a esperar un momentito. Si alguien tiene alguna pregunta.
Amén. Tenemos habilitado la ronda de preguntas. El tema es cómo mejorar mi relación con mi hijo o hija, en la importancia de brindar tiempo de calidad con familia, en la familia. ¿Algún asistente de la sala tal vez tiene alguna pregunta para realizarle al pastor Leonardo? Estamos en el tiempo. También pueden habilitar su micrófono y realizar la pregunta. Pueden levantar la mano. Estamos en el espacio de preguntas. Aleluya, gloria a Dios. No hay Estoy preguntas. temblando. Creo Estoy que nervioso. Pastor, ha quedado muy clara su intervención, su exposición, porque no hay preguntas acá en sala. La verdad que es muy importante a lo que ha planteado usted. ¿Cómo puedo mejorar mi relación con mis hijos, PH? Pues a mí también me llamó la atención esto porque yo también necesitaba algo, les confieso que necesitaba, porque uno no está actualizado en el tiempo y en el espacio, pero sin embargo uno necesita, por ejemplo, hay mucha tela que cortar todavía. Esto es apenas un picotón, vamos a decir, porque después de esto podríamos hacer muchas cosas o hacernos preguntas, por ejemplo, por niveles, por etapas de los hijos. No son lo mismo, no podemos meter todo en un cuadro, todo, sino hay etapas, por ejemplo, los hijos menores tienen un comportamiento social muy diferente a los mayores. Los mayores tienen otro comportamiento social como padres, con las responsabilidades, con las obligaciones, pero señora directora o hermana que usted preparó esto, ¿cómo puedo mejorar mi relación con mis hijos? Para mí ha sido algo satisfactorio en parte, no todo, pero sí yo he aprovechado también para poder aplicar a mí mismo y a mis hijos también. Y estoy seguro que ahí el hermano Didier, que me está viendo, seguro se está preguntando, allí Dios le bendiga, hermano Didier, se está preguntando, a ver, mis hijos ya tienen unos 8 años, 9 años, 10 años, y seguramente alguna vez le preguntó por ahí, el hijo le preguntó. Dios bendiga, Dios bendiga. Dios le bendiga, ¿no es verdad? ¿Cómo están? Amén, hermano. Hay una pregunta, ¿no? Dígame. No solo a usted, pastor, le da miedo hablar, a todos nos da miedo. Primera intervención que tengo. Todos nos da miedo, no sé por qué, oiga, nos da miedo la cámara, nos da miedo que nos escuchen, pero ante todo en el nombre de Jesús. Aquí tengo uno, vea, atrás se está escondiendo, mirando la cámara. Ya lo he visto. Justamente, no, estaba pensando, pastor, en que es un tema tan complejo con los hijos. Ahora estaba mi hijo mayor escuchando lo que usted decía y decía él, pero el pastor dice que cuando nos queramos jugar con ustedes nos den ese espacio. Sí, decía él y fue y le dijo a su madre. Entonces, claro, pero yo también pensaba ahora, por ejemplo, dicen el tema ahora que estamos viviendo, el tema social que se está viviendo en este momento también juega un papel grandísimo en ese tema. O sea, por ejemplo, con niños pequeños, niños de una edad que uno sabe, mire el peligro, por ejemplo, que se está viviendo ahora en la calle. Entonces, ahora tenemos que también tener un tema de preparación hasta para inclusive cuando a la calle.
¿Se da cuenta? O sea, es una cosa compleja. Entonces, mi hijo quiere espacio conmigo, pero también hay un cierto miedo de uno como padre en la actualidad. O sea, estamos hablando de lo que se está viviendo en este momento en la calle, ¿me entiende? Le quitan un niño, le raptan un niño, la niña, o sea, esas cosas también ya vienen a jugar un papel que estaba yo pensando en esa situación. Por ejemplo, para poderles dar ese tiempo. Porque es obvio que el tiempo no solamente va a ser en casa, obvio que los hijos quieren tener otro espacio también afuera y compartir con otros niños y bueno, todas estas cosas. Pero se me venía a mí a la mente esa parte. Y lo que decía el pastor de las edades es fundamental también en este tema. No podemos hablar de un niño de 5 años a un niño de 10 o a un adolescente que tiene 16, ya cambia totalmente y peor aún cuando ya es un adulto, o sea, una persona ya joven, ya cambia totalmente esa relación. Así es, mi hermano. Es que la parte social es tan interesante cuando uno, no solamente la parte económica, no solamente es importante la parte subjetiva de la persona, sino también la parte del comportamiento social, la interacción que debe tener una persona, principalmente ahora que vamos con que conocemos al Señor. Lo que hay que hacer con los hijos, hermanos Didier, o hermanos que están conectados a este dispositivo, de este medio, lo que hay que hacer es organizar el tiempo, ¿ya? Es cierto que si nosotros no nos organizamos, no nos alcanza para nada el tiempo. Pero entonces, cuando decimos que hay que tener un espacio para los hijos, hay que tener, pero todo en base de un tiempo y un espacio de organización, porque tampoco lo vamos a dar todo el 100% a la complacencia de los hijos, no, sino hay que explicarles al hijo, a la hija desde muy pequeño. La Biblia dice, instruye al niño desde muy pequeño, instruye, y no solamente hay que instruir en las cosas de Dios, sino también cómo interactuar con este mundo. Hay que enseñar cuáles son los peligros, cuáles son las cosas que pueden afectar a nuestros hijos en este mundo y no solamente en las cosas de Dios. Entonces hay que ser ecuánime tanto en la parte espiritual, cómo prepararse para el reino de los cielos, pero también cómo prepararse para este mundo. Hay que entonces sincronizar el tiempo. Primero, como dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y bueno, y luego también, después de eso, pues hay que ir de pronto a un parquecito o a cocinar o a hacer un asadito, no sé qué se puede hacer, pero a tratar de enseñar a los hijos. Porque, hermano Didier, mire, hermanos que me están escuchando, la hermana Silvana la estoy viendo también. Dios le bendiga, hermana Silvana. Mire, cuando nuestros hijos llegan a tener 12 años, 13 años, ellos ya tienen otras demandas, por ejemplo, hermano Didier, ya tienen otra demanda. Ellos ya necesitan un poco más de dinero, ya necesitan involucrarse en la parte con la sociedad, en la parte laboral. Por ejemplo, hemos hablado de la comunicación cuando ellos nos dicen, trabajé, pero no me pagaron, pero no están preparados para trabajar, no están preparados nuestros hijos para ingresar a ese mundo porque no tenemos una empresa los cristianos. Sí o sí nuestros hijos tienen que ir a un laborar en las empresas, en la calle, en el municipio, no sé, donde se pueda, porque si no están preparados, si no tienen un título académico, tienen que hacerlo y hay que enseñarle también al hijo cómo sobrevivir, porque yo no soy eterno, yo soy pasajero, pero como papá tengo que enseñar, hijos, yo muchas veces le he dicho a mis hijos, mira, hijos, mi papá me levantaba a las 4 de la mañana a trabajar y volvía a las 6, 7 de la mañana al hombro, cargando la leña para la cocina, llevando gas. Entonces, alguna vez tuve que decirle a mis hijos, pero ustedes tienen que aprender a vivir, tienen que tener un espacio también, porque a eso van ellos a tener un espacio, ¿no? Hermano Didier, gloria a Dios. Amén. Muchas gracias, pastor, por su aportación. Amén. Y también muchas gracias, hermano Didier Marín,
por su aportación y su participación. Amén. Bueno, voy a proceder a leer. Hay 2 preguntas aquí en el chat. Dios le bendiga, pastor. Una pregunta con respecto al afecto. ¿Cuánto puede afectar esa falta de afecto en público al hijo? Hay padres que nos cuesta demostrar ese afecto en público. ¿Cómo mejorar ese afecto? Muchas gracias, hermanos, por esa pregunta. ¿Cómo recuperar el afecto? Recuerde que tenemos una cultura diversa. Voy a poner un ejemplo. En la cultura occidental, occidental, como decimos nosotros, de Oruro, La Paz, Cochabamba, de pronto hay una diferencia con la cultura social oriental. El oriental lo lleva el hijo siempre delante y la carita lo tiene hacia la vista de la mamá, ¿no? Y siempre lleva adelante. Y en cambio, las personas de donde yo también soy, nos cargan detrás de la espalda, las mamás a los hijos. Y si usted se da cuenta que el hijo, ¿qué es lo que mira? Detrás de la cabeza. Y no hay un directo comunicación con la faz de su madre, con el rostro de su madre, solo para darle ese afecto en el momento necesario de amamantarla. Entonces, según la sociología, se dice que ese problema tiene en ciertos, no en todos, ciertas dificultades de donde ha perdido ese afecto, en cierto modo, no en todo, no estoy diciendo que de todos, en cierto modo. Entonces, cuando uno lo tiene al hijo en los brazos, uno le puede tener más directo la comunicación. Y además, ese afecto no solamente comienza allá. Yo creo que los que han estudiado más profundamente la psicología, cómo se va desarrollando desde más adentro y donde le da el cariño, donde le da el afecto, pero muchas veces cuando uno pierde ese afecto es porque hubo algo en algún momento, una interrupción, un bache o un rompemuelle, vamos a decir, hubo algo, problemas, de pronto se perdió la relación entre pareja de padre y madre y afectó al hijo. ¿Y quién pagó esa culpabilidad de perder el afecto de los papás hacia los hijos? Los padres. Muchas veces nosotros interrumpimos ese afecto con el hijo. Ahora, ¿qué debemos hacer para recuperarlo? ¿Qué debemos hacer? Y eso es lo que más cuesta. No va a ser fácil, pero tenemos una gran ayuda. Yo les puedo asegurar que en el Señor sí se puede recuperar. Orar a Dios, clamar a Dios, buscar a Dios, pedir a Dios que nos ayude a comprenderle. Muchas veces tendríamos que pedirle perdón al hijo. Perdóname, hijo mío o hija mía, por haberme desconectado de ese vínculo de afecto que yo tenía que llevar de parte de mí hacia ti y tratar de recuperar en el Señor. Lo único que podría haber eso, les podría decir que en el Señor podíamos recuperar. Así en el mundo, yo un poco lo dudo, ¿no? Pero en el Señor sí puede recuperar. Ahora pidiendo perdón, extendiendo misericordia hacia su hijo que usted le falló. Porque los hijos no le han fallado, sino los papás le hemos fallado a los hijos. No sé si está satisfecho con mi explicación. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Judith, por su pregunta. Muchas gracias, Pastor Leonardo, por la respuesta. Tal vez quería, ahí una vez me compré un libro que decía El lenguaje del amor de los niños, que es también hay el lenguaje del amor con jóvenes,
en pareja y todo eso. Es un libro seriado para esto es interesante esta parte porque todas las personas no tenemos las mismas características de recibir amor. Hay unas personas que reciben el amor por medio de atención, por medio de servicios. Hay otras personas que son más de expresión física, ¿no? De abrazos, de que saltan, vienen y te dan un abrazo. Es diferente la forma de que das amor y recibes amor, ¿no? Los niños, a lo que veo, ellos también tienen esta forma de recibir el amor, ¿no? Y de dar el amor con sus padres. Yo creo que eso es bueno también investigar o observar qué tipo de lenguaje de amor tiene tu ser amado y hacer el esfuerzo, ¿no? Si es de lo físico, si le gusta dar abrazos y recibir abrazos, responderle de eso, si es con actos. No es que seamos personas secas, digamos, los que no expresamos amor con abrazos, sino que es distinta nuestra forma de dar amor y recibir amor, ¿no? Tal vez ese dato, hermana Judith, y le voy a pasar el librito, quería mostrarle, pero bueno, no lo encuentro aquí, no lo tengo a mano. A ver, la hermana Silvana, no, perdón, antes había otra pregunta más. Un momentito, tenemos la pregunta de la hermana Basilia Condori Rollano. Pastor, Dios le bendiga. Mi pregunta es, pastor, que yo trato de hablar con mis hijas, darle consejo, pero mis hijas como que se aburren. ¿Y cómo puedo yo ganarme su confianza? Pregunta la hermana. Adelante, pastor. ¿A qué mate? Buena pregunta, ¿no? Buena intervención. ¿Cómo puedo? A todos nos pasa eso, ¿no? A todos nos pasa. Uno quiere conversar con un hijo y de pronto el hijo no nos quiere escuchar. Muchas veces al hijo hay que esperar un tiempo. Me imagino que conociendo a Dios hay que orar para poder conversar. A mí también me ha pasado eso. Algunas veces quise conversar con mi hijo y el hijo de pronto, no tengo tiempo o estoy ocupado. Entonces lo que yo hice es, le digo de mi experiencia personal, he dejado en las manos del Señor hasta un tiempo y he buscado el momento oportuno para hablar con él. Pero ellos se dan cuenta qué es lo que quiere hablar el papá con ellos. Ellos se dan cuenta cuál es el punto neurálgico, o sea, la llaga que quiere tocar el papá, porque ellos se saben. Entonces ellos no quieren hablar. Entonces hay que dar un poquito, orar al Señor y buscar el momento oportuno, pero no con el mismo tema, sino de pronto hay que buscar otra forma de conectarse con el hijo, con la hija, hablar de otras cosas que les gusta a ellos. Por ejemplo, yo le he hablado a mi hijo lo que le gusta. Le he hablado a mi hijo de jugar, por ejemplo. Le gusta a mi hijo jugar. Son peloteros. Entonces yo me he metido a hablar de las pelotas, de los jugadores. No los conozco muy bien con los jugadores, pero por ahí ya le he hablado de Messi. Y entonces ahí es donde yo me he conectado con ellos, ¿ya? Primeramente lo que les gusta, porque lo que no les gusta, ellos no lo quieren escuchar. Yo soy también testigo de eso, lo que está diciendo, hermana. Yo pasé por ahí. Entonces hay que tomar un poquito de buscar sabiduría, pedir al Señor, ¿cómo puedo
dialogar con mi hijo? Si no me escucha, Señor, ¿cómo puedo? Entonces yo he buscado ese lado que les gusta jugar. Y ahí entonces, hablando de los jugadores de las pelotas y quién ganó, cómo fue eso. Y ahí entonces me gané poco a poco la confianza. Entonces le engancho allí el punto poco a poco. Poco a poco, porque tampoco de golpe se puede hacer, porque ellos, cuando ya son mayores, a lo menos, es diferente con los menores, pero cuando ya son mayores, entonces ellos van a quebrar la comunicación, van a desvincularse de nosotros. Y para que haya una buena vinculación, lo que les gusta, por ahí hay que meterse. ¿Qué es lo que le gusta, hermana? Por ahí usted de otra forma ingrese a conversar con su hijo, con su hija. ¿Qué le gusta? Por ahí. Amén, pastor, muchas gracias. Bueno, me ha parecido muy acertada su respuesta, pastor. Realmente el Señor es quien da la guía, ¿no? Cuando las cosas se tornan complicadas con los hijos, siempre buscar la ayuda y la guía del Señor, ¿no? Eso, encontré el librito, hermana Judith, es este. A ver si se ve. Ahí. Los 5 lenguajes del amor. Este es de niños. Hay de jóvenes. Lo compré en la librería, en las sociedades bíblicas. Ahí lo compré. Por curiosidad. Los compré ahí también. Y bueno, es interesante. Tenemos otra pregunta. Aquí, bueno, es como una opinión que le pide pastor, la hermana Silvana Aguilar Bustillos. Dice, hay quienes dicen que debemos ser amigos de los hijos, pero otros dicen que no somos amigos, sino padres. ¿Qué opina en ese aspecto? Gracias, hermana Silvana. Dios le bendiga. Primero, ante todo, padres. Padres. Usted no fue amigo cuando engendró. Cuando trajo al mundo, no fue amigo. Usted tiene la responsabilidad de ser padre. Así como nuestro Padre Celestial tuvo la dicha y la osadía de morir por nosotros y de rescatarnos porque Él es el papá y no nos ha dejado huérfanos. Como padres, nosotros tenemos que actuar, así como nuestro Padre Celestial, que tuvo compasión y misericordia de nosotros, porque Él nos creó, nos formó y nos creó para su gloria. Y luego vendrá a ser en un momento como amigo. Amigo en el espacio que corresponde, pero principalmente padre, porque usted es el padre, madre que trajo a su hijo, a su hija. Primero, padre. Esa es mi opinión. Amén. Amén, muchas gracias. Bueno, era una pregunta personal, más o menos, sobre su parecer de usted que hacía la hermana Silvana. Y en realidad, sí dejas el espacio de, como dicen, una vez escuché esta frase, si eres amiga, ¿quién va a ser la mamá, no? ¿Quién es la mamá? Si tú eres amiga, ¿no? Lo que también me parecía muy interesante es, los extremos siempre son malos, ¿no? El desafío es buscar el equilibrio, ¿no? Tanto la amistad y tanto como el otro, ¿no? Saber, como el pastor decía, un punto de conexión también, ¿no? Punto de conexión con el hijo. Bueno, hay preguntas en el Padlet. Vamos a compartir la pantalla. No lo veo acá. No lo puedo ver acá, no sé.
No sé, Pastor Leonardo, si puede dejar de compartir su pantalla para que podamos compartirlo lo del Padlet, pero voy a leerlo mientras. Dios le bendiga, hermano. Mi pregunta sería, ¿cómo puedo cortar? Debe ser contar, ¿no? O cortar, dice acá. Que mi madre deje de consentir a mis hijos, deje de consentir a mis hijos en todo sentido y ellos no ayudan en nada, se malcrían, más me afecta a mí. Debe ser con la mamá, la abuelita, ¿no? ¿Cómo puedo cortar que mi madre deje de consentir a mis hijos en todo sentido y ellos no ayudan en nada, se malcrían, más me afecta a mí? Esa pregunta, Pastor. Muchas gracias, hermana. Dios le bendiga. Bueno, a veces uno se descuida, ¿no? Ese vínculo, volvamos al vínculo de padre y madre. Es muy importante, papá, mamá, que tomen la responsabilidad, así como lo ha traído al mundo, de tenerlo a sus hijos, pero hay una influencia de el abuelo, de la abuela, y a veces todavía hay eso, y los hijos muchas veces nosotros llamamos maleducar, y no podemos tomar esa autoridad. En otras palabras, nosotros vamos perdiendo esa autoridad de padre o de madre, y los hijos más tienen vínculos con el abuelo, con la abuela. ¿Por qué? Porque el abuelo o la abuela le da más atención, le pregunta qué está pasando en su vida, porque ese abuelito o ese abuelito, pues seguramente se le va ganando el espacio, y entonces papá, mamá va perdiendo la comunicación, la conexión entre papá y el hijo, la hija, y va escuchando más a los abuelos. Me imagino que eso está sucediendo. ¿Cómo podemos recuperar? Pues buscando, otra vez volvemos, ese espacio de amor, ese espacio de conversatorio con nuestros hijos, darle más preferencia a nuestros hijos, escuchándoles, compartiendo, haciéndonos, ahí sí entramos amigos, ¿no? Amigos, ¿ya? Porque sí también hay que ser amigos. Ese padre sí tiene que volverse en el espacio que corresponde ser amigos, pero como padre, entonces tiene que buscar ese mecanismo para poder recuperar esa familia que va perdiendo, se va desvinculando el hijo por X motivo. Puede ser que la abuelita sea más amable, más comprensible, que le está dando más cosas, porque hay abuelitas le pueden dar más cosas, como por ejemplo confundir con dar dinero, con ciertas cosas, y los papás a veces nosotros no le damos, sino muy medidamente, o a veces no le damos a nuestros hijos, y eso también afecta a los hijos. Por ese lado, entonces se le va escapando esa relación de padre e hijos, ¿no? Eso es lo que puedo decir en mi poca opinión, hermana. Amén. Bueno, la siguiente. Dice, muchas gracias al hermano que ha dejado su comentario aquí en la plataforma Padlet. Recuerden que esta plataforma es anónimo, hermanos, no vemos quién lo hizo ni nada. Entonces es para que usted se sienta en la libertad de expresar sus experiencias o si tiene algún problema que no quiera compartirlo de forma con su nombre, ¿no?
Voy a dar paso a leer el siguiente. Dice, cuando a uno no le han dado mucho afecto de hijo, parece que le cuesta mucho demostrar a nuestros hijos. Yo tengo 4 hijos, pero me cuesta bastante dar muestras de cariño. Aunque aclaro a mis hijos, los amo. Y lo que me está doliendo es que ya tengo uno de 15 y veo que a él igual le está costando, debe ser costando. Claro que no he regado ese jardín. Ha reflexionado, ¿no? La persona aquí con la enseñanza que dio el pastor. No sé, pastor, si tiene algún comentario. Muchas gracias, hermano, hermana, por escribir. Precisamente, muchos depende de la formación dentro del núcleo familiar. Tiene que ver mucho. Por ejemplo, allí estaba conectado un hermano de Colombia. Hemos visto que según la iglesia o las personas de este país son más extrovertidos, son más abiertos. Me imagino que la hermana también de por acá del occidente, también he podido ver en esa parte, nosotros, yo me incluyo, somos del occidente y nosotros hemos sido un poco muy rústicamente nuestra formación en el núcleo familiar. Por ejemplo, no hemos tenido a mí me cuesta, por ejemplo, llegar a una persona y dar, como dice la Biblia, un ósculo santo, ¿no? Esa forma de interactuar con las personas. Yo también soy un poco y no puedo romper eso todavía, aunque trato en el Señor, porque soy una persona pública, trato de adaptarme. Me cuesta, hermana, eso. En cambio, hay personas que son más liberales y tienen una formación en esa familia, algunas más abiertamente, y donde son fáciles de ser extrovertidos, fáciles de dialogar, fáciles de conversar, fáciles de demostrar, ya sea simple o afectivamente, el amor. Entonces, hay todavía eso en nosotros, que no somos tan, no es que no querramos a nuestros hijos, la queremos, la amamos, pero no somos tan afectivos demostrativamente, ¿ya? Los efectos un poquito nos cuesta, ¿no? Nos cuesta, y les confieso de que también me cuesta a mí. Pero, otra vez vuelvo, hay que seguir regando poco a poco en el Señor. Yo he aprendido harto en el Señor. Hay que seguir recuperando ese espacio en el Señor y a decir, Señor, ayúdame a amar, ayúdame a, como tú quieres, que yo pueda comportarme con mis hijos, con mi familia, con ese amor. No es que no ama, usted ama a sus hijos. De seguro que esto algún día de pronto en sus hijos romperán, o de pronto, como dice la Biblia, primera generación, cuarta generación, quinta generación, tal vez arrastre eso. Dios puede hacer muchas cosas, pero la solución que podemos tener es en Dios. De pronto a nosotros nos cuesta, pero Dios nos puede ayudar, hermano. Amén. Muchas gracias, Pastor Leonardo. Muchas gracias a la persona que ha dejado su comentario aquí en la plataforma Padlet. Veo que alguien más está interactuando con la plataforma. ¿Tenemos tiempo todavía? ¿Tenemos tiempo? Bueno, voy a dar lectura a 2 preguntas más. Bueno, hay 2 preguntas más, perdón. Voy a dar lectura a la pregunta que nos hace el hermano Magno Condori Quispe. Dice, Dios le bendiga, una consulta. ¿Cómo puedo ganarme la confianza con mi hijo que está entrando a la adolescencia?
casi similar, ¿no? A la anterior, pero tal vez, no sé, tiene un comentario, pastor. Adelante. Es la etapa más difícil, ¿no? Para los adolescentes. Bueno, como padre, seguir con la responsabilidad de padre, siempre buscar el lado de padre, no perder el lado de padre, a amigo también. Ellos están pasando un trance, un cambio, el 100% en sus cuerpos, en su mente. Entonces, yo creo que aquí es buscar a Dios, la sabiduría de Dios, buscar que el Señor nos ayude a comprender al Hijo. Y quiero decirle, recuerde, hermano, usted también ha sido un adolescente. Recuerde que usted ha pasado por allí. Tendría que esperar el momento preciso en oración para llegar a entender a su hijo, recordando que usted también pasó por ahí y siempre buscando la solución que existe en el Señor. Ahora, de pronto podríamos también acudir al mundo intelectual, por ahí de pronto también podrían ayudarnos algunas cuñas, algunas ayudas académicos, pero principalmente en el Señor. La adolescencia es la parte, dijo el predicador, ¿no? La adolescencia es la parte de la vanidad, ¿no? Alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón. Eso es lo que hace, caminar conforme al deseo de su corazón el joven. Buscar conforme al deseo. No está buscando tanto la satisfacción espiritual, pero los papás podemos ayudarle por mediante la oración, por mediante otros mecanismos de, no sé, de salir de pronto por ahí, sacar tiempo, un viaje o salir al mercado o hacer algo, ¿no? Algo y Dios nos va a ayudar y Dios le va a ayudar y eso, por ese lado hay que buscar y seguir regándola, ese vínculo que no debemos perderla con el adolescente. Yo sé que es difícil porque yo lo he pasado por ahí con mis hijos de adolescencia. Hasta ellos van a experimentar, si están en la iglesia, ellos van a tratar de experimentar en la adolescencia algunos medios de satisfacer en el mundo, relacionarse con personas. Entonces ahí es donde uno tiene que ayudarle poco a poco de relacionarse, interactuar con ellos y seguir regando. Bueno, eso sería, hermana. Gloria al Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Amén. Amén. Bueno, sí, concuerdo con ustedes, complicada la etapa de la adolescencia, pero considero también que es bueno validar lo que ellos dicen, ¿no? Validar lo que ellos hablan también y como decía usted hace un momento, ¿no? No criticarlos mucho, ni juzgarlos, ni no, esta frase típica, ¿no? Que la adolescencia es que no saben cosas. ¿Cómo es esta frase que adolecen, adolecen las cosas que no saben, ¿no? Entonces, no, pienso que no es así, ¿no? Que ellos sí saben, pero hay que escucharles, hay que validarles también lo que ellos dicen y darle este tiempo, ¿no? De escucharles a ellos también que se expresen, ¿no? Y también el espacio en tu tiempo. He visto que los adolescentes, si le puedes llevar a tomar un helado, te invito a tomar un helado, hijo, hija, allá,
Y es un espacio más relajado donde él puede conversar contigo, tú puedes conversar con él y establecer lo que decía el pastor Leonardo, esta conexión con ellos, ¿no? Conexión de este vínculo. Bueno, esta pregunta, pastor, está un poco fuera de contexto, pero no sé, depende de usted si quiere responderla. No está dentro del tema, pero se la voy a leer de todas maneras. Dice, Dios le bendiga, una pregunta al pastor. ¿Cómo puedo disciplinar a 2 niñas de pequeñas? ¿Cómo puedo disciplinar a las niñas pequeñas? Ay, señores, que ellos no tienen pues todavía en el uso de razón si son de 1 año, 2 años. ¿Cuándo se disciplina a los niños? Cuando ya tienen uso de razón, hacerle ver la realidad, lo malo y lo bueno que tiene que haber en el ser humano. Ya, mientras ellos no conozcan, no tengan el sentido bien claro, qué es lo malo, qué es lo bueno, un poco difícil, ¿no? Un poco difícil de disciplinarlo porque son niños pequeños todavía, pero sí hay que seguir enseñándola, como dice la Biblia, seguir hablándole, enseñándole, regándole esa plantita con amor. Yo sé que hay niños, el comportamiento de los niños, las niñas son diversas, no son de un niño a otro niño, difiere mucho. Pero entonces no podemos disciplinar, decir, ahora esto es tu castigo, no vas a, no sé, no tienes que comer, no se puede hacer tanto así. De pronto habría un poco más flexibilidad, enseñar primeramente hasta que ellos aprendan qué es la disciplina, qué es lo malo, qué es lo bueno. Mientras no sepan eso, un poco difícil con las niñas. Pero sí usted puede orar, puede hablar, puede interactuar, puede seguir hablándole, porque la Biblia nos aconseja, me baso en lo que dice la Biblia, instruye al niño desde pequeño, instruye con palabras, hasta de pronto mostrándole, a nosotros nos faltó mostrándole algunas figuras, algunos ejemplos, algunas cosas para que ellos se dieran cuenta, hasta que tengan conciencia, uso de razón, ¿no? Con ejemplos, con dibujos. Yo veo que los pedagogos tienen una forma tremenda de mostrarle a los niños. Desde pequeño tengo un pariente que trabaja con niños especiales, trabaja él, y yo estaba aprendiendo de él, es muy interesante, y es mucho peor todavía con ellos, porque ellos están totalmente como si fueran vulnerables, como que no le entiende, y por eso son especiales, ¿no? Entonces, yo creo, hermana, con sus niñas, no es como aplicarle la disciplina, como a cortarle algunas cosas o castigarle, sino puede ser un castigo, pero de otra manera. Puede ser una disciplina, pero de una manera más factible, o no sé, no me he metido mucho en esa área. Eso podría decir. Amén, amén. Muchas gracias al pastor y también a la hermana. También le recuerdo que vamos a tocar también ese tema de la corrección más adelante, ¿no? En la siguiente conferencia, y también usted puede consultar ahí. Bueno, la última intervención que tiene aquí no sé, en la plataforma Padlet nos dejaron. Buenas noches, quisiera hacer la siguiente pregunta.
tengo mi hija mayor de 9 años y una de 6 años y pelean mucho. Y la mayor cree que la queremos menos solo por el hecho de darle más tareas acorde a su edad, y ella cree que las dos tienen que hacer las mismas cosas. Wow, dijo wow. Sucede y pasa todo eso, ¿no? Hasta en los grandes. Bueno, yo creo que en esta parte se podría aplicar, eh, hay un término que se llama equidad, ¿no? O igualdad. En este caso sería equidad. De pronto, tanto el menor o la mayor tiene su lugar que le corresponde, ¿no? Tratar de manera personal con cada uno, porque no se puede tratar igual a los dos por igualdad, ¿no? No se puede. En algunas cosas sí, pero más que todo yo pienso a darle equidad. O sea, según el tamaño, darle al menor y según el tamaño, darle al mayor la enseñanza y poco a poco ganar el espacio. Eso sería. Amén, muchas gracias, pastor. Muchas gracias a los hermanos que han participado, dejando sus dudas, sus preguntas sobre este tema, cómo mejorar mi relación con mi hijo o hija. Amén. Bueno, no sé si está preparado para ya ir finalizando nuestra conferencia. Agradezco al pastor Leonardo por la disposición de su tiempo, por brindarnos esta enseñanza, esta reflexión y quédese también, hermano, con esa frasecita, ¿no? Que dijo el pastor, regando la plantita, ¿no? Regando el jardín. Esto se cultiva, ¿no? Es algo que se cultiva, los vínculos, el afecto y bueno, Dios también nos demanda, ¿no? Nos demanda la familia, nos demanda cuidar del hogar. A los padres, el Señor también demanda eso, ¿no? El cuidar del hogar y no descuidarlo, ¿no? Es esta parte importante. Hay una pirámide de prioridades, ¿no? En nuestra vida. Primero Dios, luego la familia, ¿no? Luego la familia. Entonces, dé el lugar correspondiente a su familia. A veces equivocamos esta posición y desde ahí ya vienen los problemas y las consecuencias de el descuido del hogar, ¿no? Del descuido de este desorden de la pirámide de prioridades, ¿no? Entonces, hay que ver también esto, cuál es nuestra prioridad, ¿no? En la vida. Primero Dios, tu familia y organizarse, ¿no? En base a eso y con la ayuda del Señor, como decía el pastor, todo vamos a lograrlo, amén. Hay un videíto que queríamos compartirles tal vez para reflexionar un poco este punto. No sé si ya está listo. Mi colaborador está listando. Aquí enseguida vamos a compartir para no perder el tiempo. No olvide, hermano, no se salga todavía de la sala. Vamos a poner, vamos a sacar la captura de la foto. Aquí está. Es sin audio, entonces véalo.
Bien. Bueno, sí, el video era sin sonido, el pastor Pedro. Es una cruda realidad, ¿no? Es una cruda realidad. Papá, mamá, que estás aquí, no llegues a estos extremos, no llegues a estos extremos y no pierdas esa posición importante que tienes en la vida de tus hijos. Tienes una posición muy importante. Las figuras parentales son muy importantes en la vida de sus hijos. Como ustedes les han dado amor a estos niños el tiempo, ellos también más adelante sabrán cómo recibir ese amor, ¿no? De las demás personas, cómo establecer esta relación igual de amor, ¿no? Es el molde. Usted le da el molde del vínculo afectivo que él va a tener en un futuro, ¿no? Pero en la misericordia del Señor, Él puede restaurar todo esto, ¿no? Y ayudarnos. Tal vez has tenido un molde de amor muy duro en tu infancia, tu papá, mamá, pero yo sé que Dios puede cambiarte y puede restaurarte y puede sanar estas heridas tal vez de internas que tienes y tú puedas marcar la diferencia con tus hijos y romper eso que te separa de tus hijos. Amén. Entonces, ya para finalizar, quiero agradecerles a todos por estar aquí en la sala. Muchas gracias por estar presentes en este taller. Vamos a hacer una oración por los papás que se quedaron aquí en sala, por todos los que están, y voy a pedirles que activen su camarita y el pastor Leonardo nos va a guiar con la oración por todos los padres, las madres que están aquí. Amén. Amén. Bueno, habían como 40 participantes. Gracias a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, papás, mamás, hijos también he estado viendo por allí. Gracias al Señor. Y también agradezco a la hermana Luz Marida, Luz Dari. Dios le bendiga, hermana. Gracias al Señor por invitarme, por tomarme en cuenta. Y Dios le recompense por lo que usted está haciendo, por los papás, porque no es en vano lo que usted está haciendo. Usted está haciendo lo mejor, hermana. Gracias al Señor. Yo le quiero animar y siga haciendo este trabajo porque los papás necesitamos. Quiero, antes de entrar en la oración, después de agradecimiento, para seguir regando el jardincito que tenemos o el jardinzote que tenemos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Estas dos palabras quiero dejarles para cada uno de los que están sintonizados a través de este dispositivo. Siga siendo un estímulo y y dosificándolas. Haga un estímulo y dosificándolas su jardincito. Esas dos palabritas. Estimule y dosifique y Dios nos va a seguir ayudando. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Te agradecemos, Señor, por los que han organizado este taller tan maravilloso, Señor Jesucristo. Señor, gracias, Padre, poderosísimo Dios. También te pido, Señor, por los papás y mamás y los hijos que han estado conectados, escuchando las intervenciones a través de este medio, Señor. Señor, ilumínalos, ayúdalos, Señor, Dios mío. Dosifica a través de tu palabra y a través que haya un buen estímulo en cada familia, en cada hogar, Señor, Dios mío. Te agradezco en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios les guarde. Amén, muchas gracias. Hermanos, por favor, activen su camarita, toditos los que están en sala, para sacar la captura de constancia que han estado en el taller y también nuestra foto de recuerdo, amén, para que nos tengamos este recuerdo presente. Es un gusto verles, siempre activen su camarita, no tengan vergüenza, amén. Activen su camarita, ya está sacando la captura mi esposo. ¿Dónde están? Ahí están los hermanos,
el pastor Pedro Bernal, amén. La hermana Iracema, hermana Judith, hermana Janet. Pedro Bernal está con una llanta pinchada, creo. Hermana Virginia. Ahí está. Hermano Titier, hermana Margarita. Ruth Jael, Magno Condori, Sonia Soto, hermana, amén. Jason Vargas, amén. Bueno, ¿ya sacó, pastor? Amén, ya sacamos la captura. Hermanos queridos, queridos papás, queridos mamás, las abuelitas, abuelitos que están aquí, tutores y que tienen bajo su crianza niños y niñas, no se olviden que el siguiente lunes tenemos nuestro último webinar, que es con el tema maltrato infantil, la línea entre la corrección y el maltrato, ¿no? El maltrato infantil suena muy, dicen, ¿no? El otro extremo, pero es bueno conocer lo que está bien y lo que no está bien. Amén. Entonces, para esto tenemos invitada a la hermana Lina Mostajo. Ella es una hermana de la iglesia de Marítimo en Santa Cruz, psicóloga de profesión, tiene un largo trayecto desempeñando su profesión y bueno, ella es la encargada de darnos este taller el siguiente lunes, entonces le invito a no faltarse. Amén. Y también los que se faltaron tal vez o no pudieron ver por problemas de conexión bien el taller, lo vamos a subir la grabación a YouTube y desde ahí ustedes pueden volverlo a ver. Amén. También no se olvide que ya hemos subido el primer taller que hemos tenido y el segundo. Eso, hermanos. Amén. Estamos en el canal de YouTube como Escuela Dominical Distrito 4. Amén. Eso sería, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Un saludo a la distancia, un abrazo. Si gusta activar su micrófono, actívelo. Voy a poner pausa a la grabación.